Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de matemática. En esta ocasión dedicaremos este capítulo al matemático, filósofo, astrónomo, geómetra griego Tales de Mileto. Recuerden de que normalmente en la época antigua los grandes pensadores se les atribuía su apellido al origen de donde provenían. En este caso, Tales provenía de Mileto, una ciudad antigua, pues que luego se pasó a llamar Jonia y terminó siendo Turquía. Tales de Mileto aportó en varios campos de la ciencia, astronomía, matemática, incluso se lo considera también un precursor de lo que es la ciencia del océano o la ciencia conocida como oceanografía, debido a sus aportes en el área de la cartografía y lectura de los astros. Tales de Mileto, dentro del campo de la geometría, analizó mucho la composición de triángulos y sobre todo cuando van circunscritos, debido a que presenta muchas propiedades. Eso lo veremos mucho más adelante cuando nos toque estudiar trigonometría. Por hoy, Tales de Mileto va a ser nuestro patrono en esta clase. Vamos a la clase. Nos proponen este ejercicio. Un ciclista sube una pendiente, una cuesta, a una velocidad de 50 o 0,50 metros sobre segundo. 50 centímetros viene a ser eso. Si la pendiente mide 120 metros de largo, ¿será posible calcular el tiempo que empleará en recorrerla? Bien, primero vamos a graficarla para tener una idea más clara de lo que pide el ejercicio. Esta es la pendiente. Mide 120 metros de largo. Este es nuestro ciclista. El ciclista debe recorrer desde el punto 0 hasta el final, es decir, cuando llegue al punto de 120 metros. Y hace su recorrido. ¿En qué tiempo lo hace? A una velocidad de 0,50 metros sobre segundo. ¿Se puede calcular? Claro que sí, utilizando una de las formas básicas de la física que dice velocidad igual espacio sobre tiempo. Despejamos tiempo y nos quedaría tiempo igual espacio sobre velocidad, es decir, tendríamos que dividir 120 metros para 0,5 y obviamente la respuesta viene en 60 segundos. Es una cantidad fácil de calcular, pero no nos quedemos allí. Dentro del campo de la física, que por cierto se basa en la matemática, podemos encontrar muchas cosas más en este ejercicio. Imaginémonos que esa pendiente la vamos a llevar al plano cartesiano, es decir, vamos a trazar un eje horizontal al cual llamaremos el eje de las X, exactamente donde empieza el recorrido, y asimismo trazaremos un eje vertical que llamaremos el eje de la Y, desde donde empieza el recorrido, de tal manera que el punto 00 coincida con el eje de las coordenadas. ¿Qué vamos a lograr con eso? Atentos. Si enviamos una vertical para el eje de las X, podremos determinar en qué punto exactamente, en qué punto del eje de las X termina la pendiente. Lo mismo si trazamos una línea horizontal al eje de la Y, perpendicular al eje de la Y, también podremos calcular cuánto avanzó desde 0 hasta cuando la pendiente llegó a 120. Es decir, estamos descomponiendo esa línea. Más adelante la llamaremos vector. Por el momento llamémosle línea recta. Y de esa forma podremos saber el valor en X y el valor en Y de esa pendiente. Y además podemos encontrar el punto donde termina el punto XY. Mire cuántas cosas podemos calcular solamente con esa línea. ¿Qué veremos en esta clase entonces? Las líneas rectas. Desde pequeño se nos indica que una línea es una sucesión infinita de puntos. No tenemos una idea en ese entonces, pero nos imaginamos que son millones de puntos que se van formando y dibujan una gráfica en forma lineal. Cuando esa línea tiene una elevación determinada, es decir, se inclina, entonces podemos hallar sus componentes tanto en el eje X como en el eje Y, como acabamos de verlo. Hay una ecuación llamada Y igual mx
más b, donde m es el valor que se lo conoce como pendiente de una línea recta. Recuerden, y igual mx más b. M se lo conoce como pendiente de una recta. ¿Qué indica el valor de m? La pendiente indica la inclinación de la línea recta, pero con referencia al eje positivo de las x. Es decir, la inclinación se la mide en base en el eje x. Ahora sí vamos a la parte formal. La pendiente de una recta que pasa por los puntos P, llamado x1, x2, x1, y1, perdón, y q, x2, y2, se la puede calcular mediante la siguiente expresión. Pendiente igual a la diferencia entre y2 y y1 dividido para la diferencia entre x2 y x1. Eso tiene una lógica. Lo primero que debemos considerar es que x2 no puede ser igual a x1. Por ejemplo, si x1 vale 3 y x2 vale 3, 3 menos 3 sería 0, por tanto la solución no existiría, sería indeterminada. Recuerden que toda cantidad dividida para 0 se considera una cantidad indeterminada. A la pendiente también se la conoce como la relación entre el incremento vertical y el incremento horizontal, precisamente porque es una fracción. Es decir, si aumenta el valor en x, pues también tendrá que cambiar el valor en y. Y aquí tenemos una gráfica para demostrar. Consideren a esa recta inclinada en color verde que asciende. Para el eje de la y, si empieza en el punto y1, al ir aumentando su tamaño, obviamente podríamos calcular el punto y2. ¿Cómo hacemos o cómo encontramos ese valor? Restando y2 menos y1, tal cual como dice la fórmula. En cambio, si el punto empieza en x1, al ir aumentando la recta, se va a ir desplazando en el sentido de las x, en el sentido horizontal, hasta x2. ¿Cómo hallamos la distancia entre x1 y x2? Muy fácil, restando x2 menos x1, tal cual como lo dice la expresión. El signo de la pendiente de la recta, es decir, el signo de m, va a depender del ángulo de inclinación de esa recta, pero con respecto al eje x. Recuerden, con respecto al eje x. En base de ello podemos encontrar 4 casos diferentes. Vamos a analizarlo de uno en uno. Caso número 1. Una recta es creciente, es decir, sube al infinito positivo si la pendiente es positiva, es decir, si el valor de m es mayor que 0. Vamos a obtener la siguiente gráfica. Caso número 2. Una recta es decreciente, es decir, va a descender si la pendiente es negativa, es decir, el valor de m es inferior a 0. Recuerden que en la recta numérica los valores menores que 0 son menos 1, menos 2, menos 3 hacia el infinito negativo. La gráfica sería esta. La pendiente decrece porque viene desde el valor de x positivo y se va hacia abajo, va a ir aumentando x, en cambio el valor de y va a ir bajando de positivo hacia los valores negativos en y. Obviamente el ángulo con relación a x es superior a 90 grados y eso indica que la pendiente tiene un valor negativo, es decir, menor que 0.